Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos una nueva charla sobre el tema que está actualmente siendo controversial en el país, el tráfico ilegal de fauna silvestre, la domesticación y qué es lo que podemos hacer y hacer al respecto. Damos la bienvenida a nuestra invitada, Fabiola Suárez, quien ha trabajado y trabaja con fauna silvestre en el aspecto de salud también de los animales silvestres. Entonces le damos la bienvenida y dejo a nuestra compañera de Ciencia Molotov también presentándose aquí, Flavia Estrada. Flavia, por favor. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Buenas tardes, Fabiola. Raiza, ¿qué tal? Bueno, Fabiola es una médico veterinaria con experiencia en el manejo de fauna silvestre ex situ. Trabajó con fauna silvestre desde el ámbito público y privado, con énfasis en los efectos del tráfico sobre la salud pública. Va a dar una charla bastante interesante, con datos actualizados seguramente y sobre todo reflexiva. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Para mí siempre es un gusto poder tener este espacio para poder hablar sobre el tema de tráfico, que hemos visto las últimas semanas que todavía falta trabajar mucho, ¿no? En el tema de concientizar, de reflejar lo que realmente es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Entonces, bueno, les voy a hacer una presentación sobre el trabajo que hemos realizado en diversos ámbitos para que podamos entender el tráfico no solamente desde el tema de la biodiversidad, que desde un aspecto biológico sabemos que el tráfico es una amenaza para las especies, sino que también queremos enfocar las consecuencias del tráfico desde un ámbito de la salud pública, ¿no? Que si bien para nosotros ha sido mucho más evidente en esta última pandemia, en realidad ya ese enfoque ya se venía trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel mundial ya sabemos que el tráfico ilegal es una amenaza, ¿no? Es una amenaza para muchísimas especies. Es un negocio que brinda mucho dinero a bajo riesgo. Cada vez es más evidente que además el tráfico es un crimen transnacional y organizado, ¿no? Se sabe que la misma ruta por donde sale fauna silvestre es la que se utilizan los traficantes para traficar armas, droga, incluso personas, ¿no? Porque se conocen los caminos, ya se han sobornado algunas autoridades, algunos oficiales de control. Entonces, por eso es que es un crimen que debe ser tomado muy en serio y va más allá de lo que es eh, digamos, pobres animalitos, digamos, ¿no? Además de que, por ejemplo, en África, el tráfico de vida silvestre es el que financia las guerrillas, ¿no? Entonces, hay un grupo de personas que matan elefantes, etcétera, para traficar el marfil y de esa manera poder comprar armas, ¿no? Para poder mantener espacios y territorios. Entonces, por eso el tráfico de vida silvestre no debe ser tomado a la ligera. Esta es, bueno, es una página de la Interpol, junto con la Organización Mundial de Aduanas, realizaron un operativo a nivel mundial el 2019, los cuales hicieron decomisos simultáneos en 109 países. Se lograron arrestar 582 sospechosos, bueno, hay una gran cantidad de elementos, ¿no? Entre marfil, las escamas del pangolín, que también es muy usado en la medicina china, tortugas vivas, tortugas muertas, madera, plantas, aves vivas, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha demostrado que el tráfico de vida silvestre está aumentando cada vez más. Los traficantes utilizan tecnología mucho más moderna que incluso las mismas personas que hacen el control. Se conocen las rutas de transporte, tienen sistemas, incluso teléfonos satelitales para poder avisar cuando va a haber un control. A eso le sumamos que si bien hay marcos legales en la mayoría de los países, hay marcos legales, pero estos son débiles. Lamentablemente
las instancias de control son altamente corrompibles, ¿no? Porque el tráfico de vida silvestre es un negocio cada vez más lucrativo. Y otro tema que también debe llamarnos a la reflexión es que generalmente los datos son incompletos, ¿no? O sea, muestro estos valores, estos datos, porque realmente cuesta mucho obtener información ilegal, obviamente, ¿no? Porque no sabemos qué entra y qué sale, entonces dependemos mucho de lo que son los operativos de decomiso, ¿no? Entonces, al no entender cómo funciona el tráfico, qué entra, qué sale, etcétera, no puedes establecer una buena estrategia de acción. Además, como les decía, el tráfico ha demostrado que en los últimos años va cambiando, va mejorando, digamos, ¿no? En un principio se traficaban, por ejemplo, marfil, ¿no? Entero en piezas, ahora se trafica marfil en joyas, lo que dificulta la identificación por parte de los agentes de control y ahora también se está utilizando, se está traficando marfil en polvo. Entonces, eso definitivamente puede alterar muchísimo el tema del control. No sé si han escuchado también que se trafican la pasta negra del jaguar, que es lo que queda después del uso de haber removido los colmillos, las garras, la piel, etcétera, los huesos. Se hace bueno, se hierve a lo que queda del animal y esa pasta negra se utiliza mucho en la medicina china y tiene un valor incluso mucho más alto que los colmillos, ¿no? Entonces, esa pasta negra no es reconocible, no tiene olor, entonces puede pasar fácilmente por un remedio, ¿no? O algo así que se burlaría todos los controles. También en este operativo que les decía del 2019, se han seguido encontrando animales vivos en maletas y, bueno, derivados de animales, ¿no? Eh, esta es otra página también que ha salido como producto de este trabajo que está realizando la Interpol con la Autoridad Mundial de Aduanas. Es una página que se llama Roots, que lo que hace es mostrar a nivel, esto gira, ¿no? Y va mostrando todos los decomisos que se van realizando en lo que va del año. Estos son datos del 2019 y parte del 2020. Entonces, fíjense, ¿no? La cantidad de decomisos que se han realizado en África. Bueno, si ustedes entran a la página van a ir viendo cuáles son los países donde se han realizado más decomisos de fauna silvestre para poder entender y cómo funciona, o sea, dónde estaría llegando y de dónde estaría saliendo. Obviamente, el mayor país demandante se ha identificado como China, ¿no? Porque no solamente China demanda partes de fauna silvestre de Sudamérica, y hemos visto que también de África. Eh, y otra cosa que les quería mostrar es esto. Fíjense, esta es la cantidad de rutas que se han hecho llevando y trayendo fauna silvestre, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros entendamos que el tráfico de vida silvestre es un riesgo para la salud pública, ¿no? Porque no es algo que se queda en el mercado o que máximo va hasta un domicilio particular. O sea, estamos hablando de especies y sus patógenos que son trasladados a nivel mundial. Fíjense cuántas veces, ¿no? Entonces, de ahí lo importante de que cuando hablamos de que el tráfico de vida silvestre es una interfaz de riesgo para la vida silvestre, digo para la salud pública, lo decimos por estas razones también. Bueno, este es un dato sobre esa operación Thunderbolt, que muestra a China como el número de decomisos más grande que se ha hecho más grande, ¿no? El país que más ha demandado, lo que les decía, entre colmillo de marfil, cuerno de rinoceronte, reptiles, aves y el famoso pangolín. En nuestro contexto tenemos una ley, la 1333, que prohíbe la cacería, el acoso, el acopio, la tenencia, el transporte, la comercialización y la tenencia, ¿no? O sea, sí hay una normativa, así como esta podemos hablar desde la Constitución, que reconoce a los animales, a la fauna, a la flora como patrimonio del Estado, que debe ser protegido, ¿no? Y en consecuencia de eso está la ley 1333 y existen otros decretos un poco más específicos que regulan el tema del comercio, el cual solo se puede hacer a través de un plan de manejo, por ejemplo,
debidamente sustentado, que demuestre que la especie es apta para aprovechamiento. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio biológico, un estudio económico, ¿no? Un estudio social que demuestra que va a haber una población que se va a beneficiar, etcétera. Entonces, en ese marco sí puede haber un cierta aprovechamiento de vida silvestre, y sabemos que hay muy pocas especies, ¿no? En el tema fauna solamente está el lagarto y la vicuña. Todo el resto de especies que son vendidas, acopiadas, etcétera, estaría yendo en contra de la ley 1333. De acuerdo a un estudio que hemos realizado, que se ha realizado en los últimos años, a partir de datos han provenido de las gobernaciones, porque como recordemos que en el control y la fiscalización de la biodiversidad, de los delitos contra la vida silvestre, intervienen muchas instituciones, ¿no? Entonces, como les decía antes, como al ser un negocio ilegal, es muy difícil que se tengan datos de declaraciones juradas o de declaraciones en frontera, ¿no? Entonces, estos datos provienen de decomisos. Entonces, ¿quiénes son los que deberían realizar los decomisos? Empezando de los municipios y gobernaciones. Y es a partir de los pocos casos que se tiene en Bolivia, se ha sacado la información, ¿no? Entonces vemos así a nivel general que el mono ardilla, el quirquincho son entre los mamíferos los que han sido más decomisados, lo que podríamos decir también que o sea, podríamos dar una tendencia de que son los más requeridos para el tráfico, porque obviamente este es un mercado, ¿no? Entonces los traficantes entienden bien cómo funciona el mercado y saben qué animales tienen mayor éxito en venderse. En el caso de los reptiles, bueno, están las lagartijas. Este es un dato que ha salido por el tema del uso de las lagartijas para medicina tradicional, es un dato que tal vez está un poquito sesgado porque son datos de La Paz, ¿no? Em, y nos muestra eso. Pero a nivel nacional podríamos decir que los reptiles que más se cotizan, digamos, que más se buscan, son las petas de agua, las petas de río, cuando eclosionan, cuando están chiquititas, porque es cuando salen, ¿no? Bueno, y en el caso de las aves, como siempre, como ha sido la tendencia desde hace 10 años que se está haciendo este análisis, son las aves, las citácidas. Bueno, los tordos ahora han aparecido en el esquema, ¿no? No sabemos si es porque hay mayor captura o porque ya se estaría reportando, digamos, ¿no? Todavía eso habría que entender, pero bueno, los citácidos a nivel mundial son las aves que más se trafican. También se ha hecho un análisis de quiénes estarían involucrados, ¿no? Y bueno, se ha visto que quienes son los que conocen dónde viven los animales, y más o menos como la técnica para la captura son los habitantes locales, ¿no? Los comunarios. También se han identificado cazadores deportivos, especialmente en la zona de Santa Cruz, o sea, en el departamento de Santa Cruz, Beni. Eh, También se han identificado algunos visitantes, por ejemplo, esto es lo que reportan los municipios del Chapar, en Cochabamba, ¿no? Que es justamente cuando hay época de vacaciones, llegan los visitantes de La Paz, Oruro, al Chapar, y ellos demandan loros, demandan comida de monte, carne de monte. Entonces la gente ya sabe que para esos días tiene que preparar todo esto, ¿no? Y bueno, los cazadores furtivos. También se han identificado algunas agrupaciones, por ejemplo, los zafreros de castaña, que sabemos que la castaña tiene un cierto periodo de aprovechamiento. Entonces cuando no hay, bueno, ellos viven de la caza, la venta, de la fauna. Los turistas, como les decía, ¿no? Los turistas de zonas de Occidente. Y a nivel nacional también se ha identificado quiénes deberían hacer el control, ¿no? Entonces, se ha identificado a POFOMA, ¿no? POFOMA, que es la Policía Forestal y de Preservación al Medio Ambiente, ha aparecido como un actor clave para lo que es el control de vida silvestre. Lamentablemente no es muy operativa a nivel nacional, solamente, digamos,
podríamos decir que está en los 9 departamentos, pero bueno, Sipofoma se ha identificado como un ente que debe hacer el control, ¿no? En otros lugares donde no está Pofoma, por ejemplo, la Guardia Municipal representa un buen ente de control y otras instituciones como aduana, ABT, quienes hacen de algún tipo de control, deben estar involucrados para hacer el control de la salida de fauna silvestre, obviamente los municipios y las gobernaciones. Ahora, ¿por qué decimos que es una amenaza para la biodiversidad? Eh, Primero porque, bueno, específicamente en loros o en aves citácidas hay una gran cantidad de animales que se tienen que se capturan por la forma de captura, ¿no? Muchos utilizan redes, otros sacan al pichón del nido, pero eso de alguna manera define que la probabilidad de sobrevivencia sea cada vez menor, ¿no? Estas fotos son de decomisos que se han hecho en Santa Cruz, no son fotos del internet, digamos. Entonces ahí mostramos claramente que el tráfico de citácidos es, o sea, realmente lo que decíamos, ¿no? Para que uno llegue al comercio, y es algo que siempre se maneja, para que uno llegue al comercio, 10 tienen que haber salido, 10 tienen que haberse capturado, justamente porque los manejan así, se los captura en grupo, ellos se estresan, se apretan, hay agresiones entre ellos y por eso existen los decesos, ¿no? Además que las formas de tráfico, o sea, como el objetivo de que no sean detectados, se han tenido datos de tráfico de loros entre Cochabamba y Santa Cruz, de aves que venían mojadas al lado del motor para que los pasajeros no escuchen los gritos, ¿no? O este caso, por ejemplo, en la Argentina, justamente era un mono que iba a salir de Bolivia, me parece, em, o iba a entrar, algo así es, la historia ahorita no recuerdo, pero bueno, la idea es que como no querían que se los decomise porque era parte de la familia, ¿no? Y el mismo discurso, bueno, lo han tenido que eh, camuflar en un termo, ¿no? Entonces, la idea es que no sean detectados y ellos van a encontrar cualquier forma posible para pasar desapercibidos, ¿no? Fíjense, bueno, son pequeños colibrís en un pantalón o igual pequeñas avecitas camufladas en un pantalón, entonces obviamente la mortandad es altísima. Entonces, bueno, este es un caso de una cría estas sí fotos de internet, pero me parece interesante mostrarles porque es una foto de una cría de tigre asiático que iba a ser que estaba saliendo de Asia justamente, así, ¿no? Rodeado de peluches y el animal estaba sedado. Entonces, obviamente los riesgos que representa una sedación además de que, bueno, la maleta seguramente iba a ir encima de otra maleta y de otra maleta, entonces los riesgos son altísimos, ¿no? Entonces, iban a hacerlo pasar por un peluche, em, lo habrán hecho varias veces, no lo sabemos, pero han pensado o tal vez ya han pasado de que el control no iba a detectarlos, ¿no? Entonces, como les digo, hay no solamente, o sea, hay un desconocimiento de la identificación, porque también tenemos datos de hace muchos años de salidas de flamencos, por ejemplo, pichones de flamencos, que iban a salir con papeles que acreditaba que eran pollos, ¿no? Entonces, lo habrán hecho, no sabemos, pero hay un cierto desconocimiento, ¿no? Que hay que ir trabajando. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar a continuación es un estudio de salud que hicimos en aves rescatadas del tráfico ilegal. O sea, la idea era simplemente tomar muestras para hacer otro estudio que les voy a mostrar más adelante. Sin embargo, hemos encontrado ciertos datos de salud que no podíamos pasar de largo y que de alguna manera mostraban lo que les he hablado antes, ¿no? De que 1 de 10 llega vivo, ¿no? Y bueno, y cuál es realmente el manejo que se hace en el tráfico, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es, se ha evaluado durante la toma de muestras la condición corporal de aves que han sido decomisadas tanto del mercado de La Pampa como de la Feria 16 de julio. Se han registrado algunas alteraciones clínicas evidentes, se ha podido hacer estudios histopatológicos en los fallecidos y pues se ha hecho la colecta de muestras biológicas.
Entonces, ¿qué muestras hemos colectado? Sangre con EDTA, muestras fecales para ver el tema de parásitos, se han tomado hisopos para concretamente hacer un análisis de una bacteria que es zoonótica, ¿no? Que se transmite a las personas, y se han conservado los órganos en fórmula al 10% en el caso de las aves que han ido falleciendo después del decomiso. Entonces, bueno, rápidamente voy a pasar a los resultados. Y les voy a mostrar que del 100% de las aves que se han decomisado, ¿no? O sea, estas aves se han decomisado mientras eran comercializadas. Y a partir del decomiso, las condiciones de manejo han mejorado incluso. Pero aún así, se han ido detectando fallecimientos y fallecimientos diarios, ¿no? Y hemos visto que del 88% de las aves que se han decomisado, perdón, del 100%, 88 tenían mala o pésima condición corporal, ¿no? Esta es una quilla, esta quilla realmente no se ve a detalle lo flaco y lo caquético que estaba este animal, y así es como han ido falleciendo los otros, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos visto hacinamiento, porque bueno, hemos presenciado cómo son mezclados de diferentes especies, y obviamente cada especie tiene, podríamos decir, sus características, ¿no? Entonces hemos visto agresiones de unas a otras, especialmente cuando se los alimentaba, y problemas problemas digestivos, ¿no? Tanto por el estrés como por la mala alimentación. Se ha hecho un estudio, se han hecho análisis para ver el tema de influenza, paramixovirus, ¿no? Micoplasmas, que son los que transmiten tipo tuberculosis, ¿no? Más bien han dado negativo. Sin embargo, sí se han encontrado, por ejemplo, salmonela. La salmonela, como sabemos, es una bacteria. Algunas especies pueden causar enfermedad en animales, en aves domésticas, y otras especies pueden causar diarreas en humanos, ¿no? Lo que nos ha llamado la atención es que en un individuo de Ratinga wedeli, que ahora no he actualizado el nombre, se han aislado 3 especies de salmonela en un solo individuo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de que Senasac, que es el ente que controla la salud animal, gasta mucha plata al año porque tiene un programa de salmonela, tratando de vacunar, tratando de manejar los huevos, tratando de manejar muchas cosas, pero al final, si todas las aves se encuentran en el mercado y todas salen del mismo lugar, entonces hay una partecita que nos estaría controlando, ¿no? Y el riesgo de los loros a las aves domésticas está ahí presente, digamos, ¿no? Bueno, también se han identificado parásitos, y como les decía, los traumatismos han sido uno de los hallazgos más grandes, ¿no? Que han pasado incluso cuando nosotros estábamos ahí, ¿no? El 50% de las aves que habían fallecido han fallecido por traumatismo, por el estrés, por el hacinamiento, por la mezcla de especies, por el hambre que tienen. Esto es algo que nos ha llamado la atención, es que todas las aves que fallecían presentaban hipoxia. Uno de los resultados histopatológicos fue el tema de la congestión vascular sistémica, que puede estar asociada a una isquemia en cerebro y pulmones, ¿no? Asociada a hipoxia por disminución en el suministro de oxígeno durante las condiciones de transporte, manejo y decomiso. Otro de los resultados, bueno, y esto se justifica por este hecho, ¿no? Fíjense aquí, estas son las jaulas en las que se manejan a las aves, ¿no? Que son de 15 centímetros de alto por 75 de largo, y permanecen ahí hasta que son vendidas prácticamente. Otro aspecto que nos ha llamado la atención es esto, que se encontraba bilis en los espacios sinusoides, lo que se relaciona con una intoxicación, ¿no? Entonces, también hemos visto que las aves son alimentadas cuando son comercializadas con lo que queda de la comida, ¿no? O sea, fruta podrida o lo que sobra, y esta es una evidencia de que hay una intoxicación hepática, ¿no? Obviamente, no tenemos la certeza, pero podemos
relacionar de que esta intoxicación intrahepática se deba a eso, ¿no? La otra causa serían, por ejemplo, piedras, pero no podemos decir que en el 67% de las aves había piedras en el colédoco para tener este tipo de lesión, ¿no? Entonces, por eso lo relacionamos a que está, perdón, otra vez relacionado a la presencia de toxinas en el alimento, a las que son alimentadas. Y esto es algo interesante porque es un estudio que se hizo en México. Se entrevistó a todos aquellos que están involucrados en el tráfico de aves y mostró, por ejemplo, que justamente desde que son capturadas las aves, del 100, digamos, de 100 aves que son capturadas para vender, 23 llegan al mercado, ¿no? Porque justamente por la forma en que son capturadas, por la forma en que son transportadas, todas hacinadas, por la forma en que son alimentadas y obviamente el tema del estrés en aves a nivel fisiológico se va acumulando. Es por eso que a pesar de que nosotros hacíamos un muy buen manejo posterior al decomiso, y aún así iban muriendo las aves, porque el estrés en las aves se va acumulando, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también hablarlo. Otro punto importante del tráfico, además de que demuestra que es un negocio cruel, es un negocio que requiere que se saque muchos animales para que llegue un hito al mercado, es el tema de la amenaza para la salud pública. Nosotros decimos eso porque obviamente en el tráfico hay contacto entre humanos y fauna silvestre. Fíjense, esta es una foto del mercado de La Pampa en Cochabamba, donde hay gente, seguramente ahí también se comen. Hay gallinas, hay loros, hay pavos, hay pollos y todos en un total estado de estrés, ¿no? Entonces, hay un contacto interespecífico entre humanos y animales. Un contacto que no se da normalmente, ¿no? Pero que se incrementa cuando hay tráfico. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que de todas las zoonosis que se han reportado, el 75% provienen de animales silvestres. Entonces, obviamente, este tipo de escenarios, ¿no? Generan un gran riesgo para la salud humana. Es decir, que 875 de 1.461 patógenos que infectan a los humanos son de origen animal y es algo que lo hemos vivido con la actual pandemia, ¿no? Del coronavirus. Entonces, bueno, esta es una foto del mercado de La Pampa, como les decía, ¿no? Loros encima de conejos o gatos, parece. Además del estrés que se genera, el tema del consumo de los murciélagos, de la sangre de murciélago en la medicina tradicional para controlar las epilepsias es algo que nos debería llamar la atención por el riesgo que representa. Em, el contacto que hay con las aves, ¿no? Directamente, el contacto interespecífico, ¿no? Gallinas con monos, con loros. Fíjense, este es un decomiso que justamente ocurrió también aquí en La Paz. Las condiciones de manejo, ¿no? El pelaje totalmente opaco, seguramente este animal está con diarrea, deshidratación. Entonces, obviamente, estos animales a los que se les baja las defensas son aquellos que desarrollan o tienden a presentar mayor cantidad de patógenos y poder transmitir a las personas. Entonces, bueno, este tema del comercio de animales vivos y el riesgo a la gente no es algo nuevo, no es algo que ha surgido desde hoy, ya se había documentado el 2002 con el primer caso de coronavirus a partir de una civeta, ¿no? Y justamente el paciente cero, al igual que en esta última epidemia, ha sido un comerciante en uno de estos wet markets. El 2009-2010 fue el tema de la gripe aviar, en la que estuvieron involucrados también aves silvestres, ¿no? Por el tema de la migración. Y bueno, en este caso no hubo muchas muertes humanas, pero sí hubo gran pérdida de animales, de aves domésticas, lo que ha afectado pues grandemente a producciones aviares, y no solo producciones grandes, sino producciones también de aves de traspatio. El 2012 hubo igual una enfermedad a partir de un coronavirus, el cual pasó a un camello y el camello a las personas, y igual fue un tema respiratorio donde hubo mucha mortandad. Y bueno, ahora en esta última epidemia igual se ha involucrado los mercados vivos, ¿no? Entonces creo que no es novedad para nosotros entender el riesgo que significa la fauna silvestre. Ahora, este es no es una revisión que hicimos, en realidad no un estudio de
¿a qué es lo que nos enfrentamos, no? O sea, por ejemplo, este es el mono ardilla. Estos son datos un poco antiguos, pero como les mostraba en las diapositivas previas, aún el mono ardilla es uno de los primates que más se ha demostrado que se estaría decomisando en los diferentes departamentos. Y el mono ardilla es, primero que es un reservorio del virus de la fiebre amarilla, como todo mamífero de sangre caliente es un portador de la rabia. Es un animal que se utiliza mucho en pruebas de laboratorio, ¿no? Re- em, como para experimentación animal, porque tiene mucha similitud con el humano, ¿no? Entonces, obviamente, la idea de esto eh, no es asustar a la gente, pero es demostrar que o sea, los datos están ahí, nos lo están gritando, ¿no? O sea, hay datos si uno busca de reportes de que se han ido enfermando aquellos animales que metemos a nuestras casas. Y bueno, es por eso que me parece importante que lo tomemos en cuenta. Este es otro de los animales que no se reporta mucho, la verdad. Yo creo que es porque son muy delicados en su crianza en cautiverio, entonces es posible que por eso no lleguen muchos al cautiverio. La verdad que no está muy presente, digamos, en los datos de decomisos, pero igual, ¿no? Hay casos en que se han aislado hepatitis A, virus de la hepatitis A en estos animales. Y además, este animalito es susceptible a transmitir, a contagiarse de herpes virus 1, que es un tipo de herpes que lo contagian los humanos y llevar a las poblaciones silvestres. Entonces, ahí nosotros tenemos también otra evidencia de que no solamente nosotros podemos adquirir enfermedades, sino que podemos ser responsables con las liberaciones mal planificadas de llevar virus a poblaciones que todavía están en vida libre. Bueno, aquí tenemos al zorro, me parece importante que lo conversemos. Como les digo, el objetivo no es generar miedo a la gente. Bueno, en realidad sí, ¿no? Pero ciertas condiciones pueden darse para que estos animales puedan ser portadores, ¿no? Y sabemos que los zorros, al igual que su pariente doméstico, el perro, puede ser un portador de la rabia canina. Bueno, en este caso de la rabia silvestre. Esto es importante porque también se lo ha encontrado como prevalente para la Leptospira interrogans, que es un patógeno que puede afectar humanos. También se ha encontrado como portador de Leishmania chagassi, ¿no? Sabemos que obviamente para la Leishmania necesitamos un vector, pero aún así tenerlo cerca en casa puede conllevar ciertos riesgos, ¿no? Y obviamente el tema de los parásitos, ¿no? Echinococcus granulosus y trichinella son parásitos que pueden causar grandes lesiones a nivel de pulmones e hígado en las personas, ¿no? Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta cuáles serían los riesgos. En los quirquinchos también se ha hablado mucho de lo que es la lepra, ¿no? La lepra, eh, bueno, en este caso, ay, perdón, aquí está. Fíjense, este es un estudio realizado en Argentina que encontró 53,7% de Chaetopractus villosus con cepas de micobacteria, ¿no? Bueno, no sabemos a ciencia cierta cuál es el efecto de estas micobacterias en humanos, pero bueno, la micobacteria es aquella que produce la tuberculosis, ¿no? Entonces producen depósitos gaseosos en el pulmón y en otros órganos y bueno, de alguna manera sí representa un riesgo. Y bueno, el parásito Trichinella spiralis también se ha encontrado en quirquinchos y bueno, vemos nosotros la forma en la que los quirquinchos son capturados, ¿no? O sea, el contacto está desde la captura. Y bueno, lo que les decía de los murciélagos, sabemos que los murciélagos eh, en el tema de medicina tradicional se utiliza mucho el tomar la sangre de los murciélagos para curar la epilepsia, ¿no? Entonces, obviamente, la cantidad de perdón, de patógenos a los que podríamos estar expuestos, empezando de la rabia, el virus de la estomatitis vesicular, eh, el bunyavirus es un tipo de virus bastante que en algunos lugares del mundo ha causado
epidemias parecidas. Histoplasma capsulatum es un hongo al cual se ha reportado como un problema de personas que entran a trabajar a cavernas, por ejemplo, y también que pueden actuar como, no solamente se pueden enfermar las personas, sino pueden diseminar de caverna en caverna. Entonces, por eso es bien importante que entendamos el rol de las enfermedades en los animales silvestres. Y bueno, el tema de los loros, como les decía, a nivel mundial, los loros son las aves más cotizadas. Y no solamente hablábamos de la salmonela, sino que también se han identificado, por ejemplo, reservorios para el virus de la viruela aviar. Y bueno, tenemos un caso que nunca se pudo comprobar, pero sí lo pudimos relacionar con una especie en el Beni, que es endémica del Beni, que no, era una pareja que estaba bajo monitoreo, que no podía lograr eclosionar individuos sanos, individuos, todos se morían, su índice de eclosión era bajísimo, y bueno, se hicieron algunos estudios que no fueron determinantes, lamentablemente, pero se encontraron lesiones muy parecidas a viruela aviar. Y hablando con la gente de los alrededores, ¿no? Porque básicamente en el Beni, aquí tienen a los pollos y arriba está el nido del loro, entonces, no sé, 100 aves se habían muerto el año pasado por viruela aviar, ¿no? Y para ellos es normal, digamos, porque no hay un manejo. Entonces, ahí, bueno, no pudimos establecer la relación directa, pero sí pudimos entender o tratar de entender que la viruela aviar, o sea, mal manejada en un grupo de aves mal manejado, puede poner en riesgo adicional a especies que ya de por sí están peleando por sobrevivir, ¿no? Y el tema de la Chlamydophila citasi es una bacteria que ha causado mucha alrededor ahorita no recuerdo el año, pero ha generado una epidemia parecida a esta, obviamente no con tantísimos muertos, pero sí ha sido un problema a nivel mundial, ¿no? Entonces, justamente de aves que habían salido de Sudamérica con autorización hacia Europa, ¿no? Bueno, y también se han encontrado en el Brasil que Mycobacterium, perdón, que los pichones, que justamente esa es la forma en la que la gente también adquiere a los animalitos, a las aves, se han encontrado bacterias, Mycobacterium avium, que es el responsable de la tuberculosis en pichones, ¿no? De Amazona estiva y Melopsittacus undulatus. Bueno, y el de las tortugas, que también son casos constantes que se tienen reportes de diarreas no específicas, diarreas que están directamente relacionadas a la presencia de mascotas en la casa, ¿no? Que puede que no pase nada y ese es uno de los temas por los que muchas de estas zoonosis pasan desapercibidas, porque por ahí es un resfrío, por ahí es una diarrea, pero no pasa nada, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en el caso de la Chlamydophila citasi, de la citacosis, en niños, en personas adultas, ¿no? De la tercera edad, en personas inmunodeprimidas que vienen con tratamiento de cáncer, por ejemplo, puede ocasionar una neumonía muy, muy grave. Bueno, entonces esto es lo que les decía, o sea, después de haber más o menos hecho como ese relevamiento de información, lo que hicimos con estas aves, de las que tomamos todos estos datos, fue tomar hisopos orales para poder entender si estas aves eran receptoras de esta bacteria que es la Chlamydophila citasi, que como les digo, es una zoonosis que no se la considera importante porque en una persona sana, adulta, no pasa más de un resfrío, pero en un niño o en un anciano sí puede generar problemas serios, ¿no? De neumonía. Bueno, es de distribución mundial. Se entiende que la Chlamydophila citasi está relacionada a veterinarios, criadores de aves, rescatistas, etcétera, porque tiene que haber un contacto cercano, ¿no? Y los síntomas son bien generales, ¿no? Por eso es que no se le da mucha atención. O sea, puede haber fiebre, puede haber gripe, puede haber tos, puede que no también, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con gente que ha hecho este tipo de trabajos de rescate. Yo sí, justamente para este tema, para esta investigación, y nos dimos cuenta de que después de los periodos de decomisos,
una gran cantidad de la gente que ha estado en contacto con estas aves desarrollaba cierto tipo de resfríos, ¿no? Un poco largos, sin fiebre, ¿no? O sea, resfríos un poco atípicos, pero sí podían haber estado relacionados a la citocosis. En aves, la enfermedad se llama clamidiosis aviar y bueno, puede pasar inaparente, ¿no? O sea, puede dar en aves que no tienen ningún tipo de síntomas, sin embargo, están excretando la bacteria y obviamente ya hemos dicho que puede tener una repercusión en la producción. O sea, si nosotros hablamos también del tema o sea, de la importancia de la bacteria, no solamente vamos a hablar de la salud humana, sino que también vamos a hablar de la salud animal y cómo esto puede repercutir sobre las pequeñas economías, ¿no? O sea, si estamos considerando que se vende el loro encima de la gallina, ¿no? Y que puede haber transmisión, entonces podemos afectar economías pequeñas, ¿no? Economías familiares, si consideramos que, bueno, las repercusiones son desde mortandad inmediata hasta baja en la producción, ¿no? Y también estos son unos últimos datos que también son interesantes, que se han relacionado la bacteria al fracaso de la oviposición del quebrantahuesos y otro tipo de aves, esto en Europa, para los cuales hay mucha plata para hacer programas de reproducción, de conservación, etcétera. Y si consideramos que ahora se ha identificado a la Chlamydophila citasi como una bacteria responsable en el fracaso de la tasa de eclosión, etcétera, entonces podríamos, o sea, ya se vuelve un problema también serio para otro tipo de especies, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo lo hicimos, se hizo un muestreo tanto a nivel nacional, porque, bueno, nosotros dependíamos de los decomisos que haga la Autoridad Ambiental Nacional, no sabíamos en qué punto lo iba a hacer, en qué momento, pero también trabajamos con aquellas aves que eran entregadas voluntariamente a los centros de custodia. Bueno, trabajamos con el centro de custodia de la Senda Verde, ¿no? Entonces teníamos aves que venían de tráfico directamente de mercado y aves que venían de hogares, ¿no? En las que se supone el manejo es un poco mejor. Eh, bueno, esto es para entender un poquitito a qué nivel fue, ¿no? O sea, lo que les decía, no solamente tuvimos aves que venían directamente de mercado y aves que venían de entrega voluntaria, que se supone que son aves que vienen de hogares, ¿no? Y también se utilizó en un- un- una subpoblación, digamos, de muestreo, que son aves que son entregadas voluntariamente directamente al centro y otras que son entregadas de hogares a el centro de custodia temporal, ¿no? Pero bueno, eso es. Bueno, ¿qué hemos hecho? Estos son al final el tema de cuántas aves. Han sido 2 periodos de decomisos, ¿no? Que se ha realizado a nivel nacional. Después de eso no ha habido otro decomiso así de grande que hayamos podido participar para comparar resultados. Y estas son las aves que han sido entregadas, ¿no? Que eran entregadas tanto en el centro de atención temporal como en el centro de custodia. Em, y se realizaron bueno, fueron 2 poblaciones, ¿no? La Feria 16 de Julio del Alto y el Mercado de la Pampa. Eh, Al hacer el estudio se utilizó, bueno, no entro en detalles, pero se hizo PCR. Fue el primer dato de que Chlamydophila citasi está presente en Bolivia. Teníamos reportes de que había en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, pero faltaban nuestros datos, entonces ya, bueno, sabemos que la Chlamydophila citasi, ¿por qué no? Pero también está presente aquí, obviamente. Em, la prevalencia global fue del casi 30%, ¿no? De aves positivas de todas las muestreadas. Em, Tanto en las aves que han sido decomisadas, o sea, en las que estaban en los mercados, como en las que fueron entregadas, se encontraron positivas. Si bien hay una mayor cantidad de aves positivas en aquellas que salieron del mercado, lo que nos podría dar a entender un poquito que las condiciones
tan crueles de manejo que se dan en los mercados puede de alguna forma desencadenar, digamos, mayor probabilidad de citocosis en las aves o de Clamidófila citasi, perdón, no ha habido una relación, ¿no? Eh, perdón, no sé qué está pasando. Ah, ya. Después hemos también analizado de estas aves positivas, cuántas se mostraban enfermas, como para que poder saber más o menos em, algo que nos alerte, ¿no? Y obviamente del total de positivas, 25 aves positivas estaban normales, ¿no? Em, sí. Solamente 3 presentaban algún tipo de alteración en el plumaje, tal vez diarreas, ¿no? O sea, pero 25 aves estaban sin ningún signo clínico que nos pueda alertar. Entonces, bueno, hasta ahí ya se había hecho este estudio y sabíamos que sabíamos que obviamente confirmamos que Clamidófila citasi circulaba en las aves de tráfico, que podía ser realmente, que era una bacteria zoonótica, ¿no? Pero realmente queríamos entender, o sea, eh, cuánta gente probablemente ha estado en contacto con estas aves, ¿no? O sea, realmente cuál ha sido el riesgo, ¿no? Entonces, lo que utilizamos fue este modelo epidemiológico SIR, ¿no? Porque como teníamos la prevalencia, teníamos la cantidad de aves, y bueno, en realidad lo que hicimos en modelamiento pues, fue suponer, ¿no? Cuántas aves domésticas entran en contacto, estuvieron en contacto con estas aves, cuántas personas pudieron estar en contacto con estas aves, y lo que hicimos fue modelar utilizando un modelo epidemiológico SIR. Y manejamos 4 escenarios, ¿no? Un escenario A, que era la situación real del decomiso. Utilizamos el escenario de la feria 16 de julio. Un escenario B, incrementamos el número de aves silvestres. Un escenario C, incrementamos el número de aves domésticas. Y un escenario D, incrementamos el número de personas, ¿no? El modelo epidemiológico SIR se basa en entender que hay un grupo de aves susceptibles que pueden infectarse y pueden o morir o ser removidas del grupo, ¿no? En este caso pueden ser vendidas, digamos. Entonces, bueno, hemos podido, primero, conociendo que la prevalencia era del 40%, que fueron 20 aves decomisadas, esto en la feria 16 de julio del Alto, por si acaso. La prevalencia para la feria de 16 de julio fue del 40%, que fueron 20 aves decomisadas, o sea, teníamos la cantidad, pensamos en un tiempo de infección 1/7, que es más o menos el tiempo que dura la enfermedad. Pudimos sacar un número, este es un número, el RAW, ay, se me ha ido, perdón, es más o menos, el RAW te da la probabilidad de que exista o no un brote en una población, ¿sí? Es un número epidemiológico, es un número supuesto. Cuando el RAW es mayor a 1, quiere decir que en esa población ha habido un brote epidemiológico, ¿sí? Entonces, puede que no represente realmente mucho, porque estamos hablando de una poblacioncita de 20 aves, pero este RAW nos demuestra que sí ha habido un brote epidemiológico, o sea que sí se ha roto la homeostasis de la población, sí ha habido un desequilibrio de la población, ¿no? Con esa bacteria. Lo que puede o no puede traer consecuencias, no lo sabremos. Tal vez habría que hacer este modelamiento con otro tipo con un virus, con una bacteria, pero sí nos demuestra que aunque sea una bacteria de baja morbilidad, o sea, de bajo contagio, sí ha roto el equilibrio de la población. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Este es el primer escenario, como les decía, lo que hemos hecho ha sido, bueno, manejar el mismo número, 20 loros decomisados. Hemos asumido que había 10 aves que han entrado en contacto con estas aves domésticas, considerando el tipo de cómo los venden, y que han entrado en contacto 20 personas con estas 20 aves, ¿no? Y aquí podemos ver que, por ejemplo, tanto el número de aves domésticas como de humanos, bueno, aquí está como comerciantes, pero en realidad son humanos, ¿no? Podemos ver que el 60% de estas 10 aves se han infectado de la bacteria con estas
con estos 20 loros. Con estos 10 loros, en realidad 10 loros positivos, ¿no? Y que 35% de las personas, de 20 personas, habrían, eh, habrían adquirido la bacteria. De ahí a que la manifiesten, de ahí a que, bueno, eso pase, no lo sabemos, pero ese es el riesgo, ¿no? El segundo escenario fue incrementando el número de loros, ¿no? Lo incrementamos a 500 y este fue un número que utilizamos en función a datos que la Asociación Armonía logró obtener de un estudio que hizo en el mercado Los Pozos en la ciudad de Santa Cruz, donde puso ciertos personas, ¿no? Que reportaban, obviamente, encubiertos cuántos loros salían y se vendían en un solo mercado y se logró este dato, 500 aves que fueron comercializadas en un mes en uno de los mercados. Entonces, si bien esos datos han bajado, ya vemos que nuestros mercados ya no es un escenario tan grave, sí se había reportado alguna vez, ¿no? O sea, no es algo descabellado y me imagino que en los mercados asiáticos también estamos hablando de cantidades así de altas. eh, Considerando 10 aves domésticas y 20 personas, vemos que o sea, más del 50% de aves se infecta y más del 50% también de comerciantes o de personas, ¿no? También se infecta de la bacteria. Y eso que estamos hablando de una bacteria que tiene un porcentaje de contagio muy bajo. Imagínense con un virus. El escenario C, lo que hicimos fue aumentar el número de aves domésticas a 100. Y este dato también lo utilizamos en función de los reportes de decomiso de Senasac, que es la entidad que hace el control de aves domésticas. Entonces, ellos nos reportaron que fácilmente en un mercado puede haber 100 aves domésticas entre pavos, pollos, patos, etcétera, ¿no? Entonces, manteniendo 20 loros, manteniendo 20 personas, lo que vemos es que hay o sea, aumentando las aves domésticas, hay un incremento en el contagio de las aves silvestres, ¿no? O sea, es como que hubiera una transmisión interespecífica y un incremento en el contagio de las personas. Y finalmente lo que hicimos fue incrementar el número de personas y en este caso, bueno, se mantuvo casi como el escenario A, ¿no? O sea, aquí demostramos que aunque haya 100 personas que estén en contacto con estos 20 loros, incluso la probabilidad de transmisión baja, ¿no? O sea, lo crítico es aumentar la cantidad de aves, tanto domésticas como silvestres. Entonces, bueno, para cerrar, lo que les quería decir es que, o sea, creo que ya es más que evidente que los mercados son una mezcla de animales domésticos, silvestres, humanos, todos estresados, todos nerviosos y lo que puede poner en riesgo las poblaciones, ¿no? Lamentablemente no hay un riesgo, no existen medidas sanitarias apropiadas. No vemos vendedores que conozcan el tema de bioseguridad, hay una mezcla de especies, la alimentación es pésima, de alguna manera lo que podría condicionar a la presencia de enfermedades, ¿no? Y obviamente no hay prácticas de bioseguridad que puedan de alguna manera proteger a las personas o a los mismos animales domésticos que hemos visto que si bien eh, puede tener efectos económicos cuando hablamos de aves de traspatio, por ejemplo, ¿no? Para economías familiares. Es indispensable para poder hablar sobre el tema de riesgo del tráfico en la salud, conocer el papel epidemiológico, que es lo que hemos tratado de hacer un poquito en este caso, ¿no? O sea, además de saber que circula la clamidófila citasi, etcétera, queríamos saber realmente cuál es el papel de la clamidófila en la salud pública, ¿no? O sea, de qué depende, de qué funciona, cómo funciona. Entonces, en este estudio que hemos visto que el número de aves determina y incluso el estado de salud, ¿no? El estado de salud también puede determinar. O sea, mayor estrés, mayor cantidad de bacterias. Bueno, y eso es todo. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta. Hola Fabi, Hola. Voy a dejar de compartir. un segundo.
Bueno, primero, muchísimas gracias por la explicación, muchísimas gracias. También poder ampliar esta parte del conocimiento sobre tráfico de fauna silvestre que va más allá de solamente el tema de pobres animalitos o incluso el tema de legislación, ¿no? Sino también es algo que influye y que afecta a nuestra salud, afecta a la salud pública y es un tema que muy pocas veces se trata. Entonces, muchísimas gracias por ello. Tengo una pregunta al respecto. Muchas de las fotografías, por ejemplo, que tú has mostrado y muchas de las fotografías que circulan, por ejemplo, en redes sociales, muestran que supuestamente los animales que son rescatados o que son decomisados aún se mantienen en jaulas sumamente pequeñas y ese es el manejo que realiza o que se hace cuando se tienen los decomisos. ¿Cuál es el protocolo después de que se realiza un decomiso? Depende de la especie, en realidad, ¿no? En los decomisos que yo he podido participar son aves principalmente, tortugas, bueno, y después el taruco, no sé si se acuerdan, el cóndor, ¿no? Entonces, obviamente, mucho de ese manejo, o sea, obviamente lo ideal al hacer un decomiso es como que tener todo perfectamente bajo control, identificar dónde va a ir el animal, quién lo va a manejar, eh, hasta el tema del transporte, dado, si se tiene todo lo necesario, si hay un equipo humano, un equipo médico veterinario que haga todo eso, ¿no? Pero muchas veces se realizan decomisos así, ¿no? O sea, hay la denuncia y hay que actuar. Em, si bien, como les mostraba, POFOMA se ha identificado como una instancia que debe hacer el control, eh, tampoco hay una buena coordinación, ¿no? Entonces, muchas veces ya nos avisaban cuando ya estaba el animal en sus oficinas. Entonces, es que es como que ese rato hay que improvisar dónde lo vas a llevar, cómo lo vas a llevar, ¿no? Entonces, obviamente los estándares que se tienen es que el animal para traslado se ha llevado en una jaula pequeña, obviamente, pero luego tiene que tener las condiciones para poder estar en un lugar amplio. Ese es el escenario ideal, pero en la realidad pasa muy poco. Yo tengo tal vez una duda, es a la parte legal. Si viene esa ley que mencionaste, pero bueno, es más que evidente que no se la cumple, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser de manera legal, digamos, un tipo de, como un stop a todo esto de forma contundente? No sé si podrías tal vez. Mm, Bueno, lo que he podido experimentar, vivir en el momento que estaba trabajando con este tema desde las instancias públicas, es que uno, que no hay mucho compromiso por parte de toda la cadena de control, ¿no? O sea, muchas veces como que se deja al Estado que haga, que sea responsable. Entonces, se reciben llamadas, digamos, de, no sé, Puerto Suárez y tengo un caso, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, obviamente, el nivel de efectividad de atender una denuncia aquí en La Paz que atenderla en Puerto Suárez, pues es pues súper limitada. Sin embargo, si el municipio de Puerto Suárez, si la policía de Puerto Suárez asumiría el tema como es, sería muy diferente, ¿no? O sea, realmente se sentaría precedente. Pero no solamente se maneja el tema de corrupción, sino que se maneja el tema de que es, pues, un lorito, ¿no? Yo no me, o sea, lo hemos vivido en decomisos en lugares como Rorrenabaque, por ejemplo, cuando a los que ejercen el control, policía, intendencia, se los conoce, entonces ellos no quieren quedar mal ante la sociedad, entonces no actúan. O sea, es un tema entre desconocimiento de que realmente esto es serio y lo que puede ocasionar por parte de la gente, y es un tema de que las autoridades que deberían aplicar la normativa no lo hacen. Y es así como se refleja a nivel grande, se va reflejando en cada lugar, en cada municipio, en cada localidad. Mm, Sí. así es. Fabi, otra pregunta. En torno a esto del tráfico, han empezado a surgir muchos casos excepcionales. Eh, ¿cómo, cómo se
maneja? O sea, ¿cómo se puede, quizás relacionada a la pregunta que hacía Flavia hace un momento, estos casos excepcionales, sabemos que existen, sabemos que hay un montón de gente que trafica fauna, la 16 está llena de animales traficados. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hacen con las ferias, por ejemplo, que venden y trafican no solo, o sea, animales vivos y también partes de animales? Ujú. ¿Cómo, cuánto nos falta o cómo o qué es lo que se necesita para poder, por ejemplo, hacer controles rigurosos en la Feria 16, en el Alto o en Cochabamba o en las ferias en Santa Cruz? Ujú. Creo que es una mezcla de cosas, ¿no? En el caso, y bueno, y depende. Y, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, creo que el trabajo de la gobernación no es para nada, hay que dejarlo pasar. O sea, la gobernación ha sentado un precedente, y ahora es posible que no actúe desde mi punto de vista, porque por este tema de que qué hacemos con tantos animales, de alguna manera están estancados. Santa Cruz, a diferencia de otros departamentos, es el único que ha seguido las reglas, digamos, ha establecido su centro de atención y derivación, que es lo que se debería hacer para que los animales lleguen primero ahí, reciban atención, reciban primeros auxilios y se defina dónde van y luego ya se haga la derivación, ¿no? Pero en algún punto también la gente ha empezado a hacer más denuncias y el centro de atención se ha visto colapsado. Entonces, en el caso de Santa Cruz es eso. En el caso de otros departamentos y otros municipios, es lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, no hay la excusa de que no hay el centro de atención y derivación es una, ¿no? O sea, no tenemos dónde llevarlos. Los centros de custodia están llenos. Totalmente comprensible que los centros de custodia no quieran recibir animales directamente al mercado porque conocen los riesgos, como se los acabo de mostrar. O sea, el mercado realmente es un caldo de cultivo. Entonces, obviamente, si yo tengo un gran número de animales que quiero cuidar, en los que gasto mucho dinero en veterinarios, en medicamentos especiales, obviamente no quiero tener problemas, ¿no? Entonces, muchos municipios, departamentos utilizan ese tema de que no hay un lugar, no hay un centro de atención y derivación. ¿Por qué? Porque las autoridades no le dan la plata, porque el Estado no le da la plata. Entonces, seguimos ahí, ¿ves? ¿Me entiendes? Seguimos como que tirándonos la pelotita de que no tenemos esto, no tenemos dónde llevar, no tenemos aparatos, no tenemos. Pofoma de alguna manera lo ha empezado a hacer, pero como les digo, ha habido como un quiebre, o sea, o sea, nosotros lo vamos a hacer solos y se recibía la llamada, ¿no ve? Tenemos un tapir en la oficina, ¿qué hacemos? Entonces, pucha, hace rato, qué desinformación y qué descoordinación total. Entonces, ese tipo de problemas se dan. Bueno, Fabio, muchísimas gracias, de verdad. Creo que es un tema que se ha empezado a abrir y a debatir con los últimos acontecimientos, pero también es un tema del cual muy pocas veces se habla o se menciona o se cree que se está haciendo mucho o se está Mm, haciendo muy poco, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, sí. no hay como que mucho por hacer, quizás hay bastante, pero Sí. cómo hacerlo creo que es un tema que debemos de debatir y aportar. Mm, De verdad te Yo, agradezco mucho. yo creo que, bueno, aparte de que el Estado en todos los niveles tiene la responsabilidad ahora más que nunca de mm, incidir sí o sí sobre aduanas, sobre policía, municipios, etcétera. O sea, nosotros desde nuestra parte tenemos que lograr, creo yo, lograr entrar de alguna manera a em, un público, primero que no está en la ciudad. O sea, necesitamos llegar a las comunidades, necesitamos llegar a esos lugares alejados y necesitamos, creo yo, llegar a la población más pequeña, ¿no? O sea, realmente ya a los viejos no los vamos a poder cambiar. Entonces, creo que esa es una parte que si bien también debería ser en una responsabilidad del Estado, que haya políticas educativas que hablen sobre el tráfico, etcétera, y un niño pues pueda valorar más un cóndor que una jirafa, no lo hacen. Pero nosotros, desde las universidades, desde incluso los mismos colegios, ¿no? Se puede formar a la gente. Porque para mí el caso de Antonio
la verdad ha sido un revés total, porque no pensé que estábamos tan mal. Ha sido grave, porque realmente me he dado cuenta que el desconocimiento de lo que implica tráfico pues está en cero, ¿no? O sea, no sé si para la gente tráfico es solamente el tema de que esté en el mercado y obviamente el tema de que esté en un domicilio y todo lo que implica el antes y el después, es como que no ha sido considerado. O sea, es algo como, es un desconocimiento de lo que es tráfico, tal cual. Y la tenencia está tipificada como un delito, pero de alguna manera no ha sido muy mostrada. Entonces creo que desde nuestros espacios sería lindo que podamos llegar a ese tipo de actores, ¿no? Que a la larga son los que van a cambiar nuestra historia. No hay más. Así es, así es. Yo me quedo con lo último, que muchas veces, bueno, hoy en día con los últimos casos que se están dando, sin duda no es bonito escuchar día a día malas noticias respecto a la fauna, hacia la flora silvestre, pero lamentablemente esa es la realidad y hay que tomar las cartas en el asunto porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Ujú, así es. Sí, eso. Ya. Eso, Bueno, de nuevo, ya, muchas gracias listo. a Fabi por estar aquí, por apoyarnos también. De verdad, yo creo que informando es la mejor forma que podemos llegar y quizás usando medios tan masivos como es Facebook, YouTube, Instagram, se puede concientizar y también mostrar la realidad de lo que implica el tráfico que va más allá de jaulas en mercados. Exacto. Muchas gracias, Fabi. A Dejo ustedes. con la palabra para despedirse y también a vos como una pequeña reflexión. Gracias. Listo. Muchas gracias, Fabi. Un gusto, Raiza. Gracias a ustedes, chicas, de verdad. Y estos espacios los debemos replicar. Gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, Personas chao. que Chao.